El 21 de abril de 1969, la empleada de la Universidad Estatal de Portland, Sharon Wood, salió del departamento de historia hacia el estacionamiento al otro lado del campus donde había dejado su auto. Ella recorría la misma ruta docenas de veces cada semana y al principio nada parecía fuera de lo común. Pero lo que no sabía era que, mientras se abría paso entre la multitud de estudiantes que se movían entre clases, alguien la estaba observando cada movimiento. A medida que se acercaba al complejo de estacionamiento, una voz en su cabeza le decía que no tomara la escalera lateral apartada. Algo no estaba bien, aunque no podía identificar exactamente qué era. Sharon giró en la esquina hacia la entrada principal y bajó hacia el nivel del sótano. Pero cuando llegó al fondo de la rampa, pesados pasos se acercaron a ella desde atrás. Un hombre la agarró del hombro a traición y la giró con un arma en el pecho. «Grita y estás muerta», dijo. Pero Sharon, con toda razón, sí gritó. Sin duda habría alertado a todo el campus si el hombre no la hubiera arrojado al suelo y presionado su mano contra su boca. Sí, amigos, Sharon luchó. Apretó sus mandíbulas y hundió los dientes en el nudillo de su pulgar con un crujido, saboreando el agudo sabor metálico de la sangre. Ahora era el turno del atacante de gritar. Con su mano libre, agarró el cabello de Sharon y estrelló su cabeza contra el suelo, desesperado por hacerla ceder. Tomó una ráfaga de duros golpes contra el concreto antes de que ella perdiera el conocimiento y lo soltara. El secuestrador había ganado la batalla, pero perdido la guerra. Un auto se acercaba desde dentro del garaje, dejó a Sharon donde estaba, recogió su pistola y se fue. Sharon despertó rodeada de estudiantes preocupados y pronto llegó una ambulancia. Estaba demasiado impactada para explicar al principio, pero después de calmarse, logró darle a la policía una descripción del hombre. Corpulento, bastante alto, de entre principios y finales de los 30, con el cabello claro corto, y si recordaba correctamente, llevaba ropa de mujer. En ese momento, la policía no le dio mucha importancia, pero este fue el primer avistamiento registrado de un futuro asesino en serie que había estado acechando Oregón durante el último año, asesinando y aterrorizando a mujeres. El hombre que atacó a Sharon ese día no era otro que el asesino fetichista de zapatos, un caso clásico para cualquier estudiante de psicología criminal. No contento con revolver simplemente en los contenedores de tiendas de caridad como una persona normal, este sádico asesino llegó a extremos para satisfacer su obsesión por el calzado femenino. Su historia, un clásico de la era dorada de los asesinos seriales de Estados Unidos, dio origen a tantos personajes de la cultura pop que el original parece un poco cliché en retrospectiva. Esta es la historia de la espantosa racha del asesino fetichista, sus comienzos tortuosos y su captura final a manos de la policía de Oregón. Todo comenzó cuando una adolescente llamada Linda Slawson desapareció sin dejar rastro en un suburbio de Portland, concretamente el 26 de enero de 1968. Esa noche, la joven de 19 años estaba trabajando en su empleo de medio tiempo vendiendo enciclopedias de puerta en puerta. Los padres alertaron a la policía cuando Linda no regresó a casa y se realizó una búsqueda en su ruta. Las personas del vecindario confirmaron que ella tocó sus puertas esa noche, pero en algún lugar del camino simplemente desapareció. Sin rastro, sin testigos, sin cuerpo. Exactamente 10 meses después, Jan Whitney, de 23 años, de McMinnville, regresaba a casa después de una celebración de Acción de Gracias cuando su auto se averió. El vehículo fue encontrado más tarde en una parada de descanso justo al norte de Albany, pero Jan ya no estaba con él. Una vez más, nadie tenía ni idea de qué le había sucedido hasta que llegó una carta anónima esa misma semana. El escritor afirmaba haber observado en el restaurante de la parada de descanso cuando la mujer desaparecida se fue en el auto de un hombre extraño. Se lanzó pues un llamado público para que el escritor se presentara, pero nunca revelaron su identidad. Los expertos en caligrafía aconsejaron que el escritor en realidad intentó ocultar su escritura en la carta, por lo que algunos creen que pudo haber sido escrita por la persona que secuestró a Jan como una forma de alardear sobre su crimen. Esa fue la primera y última pista sobre la desaparición. Unos meses después, el 27 de marzo de 1969, Karen Sprinkler, estudiante de la Universidad Estatal de Oregón, debía encontrarse con su madre para almorzar en la tienda de departamentos Meyer & Frank, en el centro de Salem.
Testigos informaron haberla visto llegar al estacionamiento en la azotea, pero por alguna razón nunca entró al edificio. Su madre la esperaba y llamó a la policía cuando descubrió que su hija nunca regresó a casa desde los dormitorios universitarios. Después de eso, fue el turno de Sharon Wood, quien casi salió del encuentro con un dedo extra por sus problemas. Por supuesto, no fue la única en seguir los planes del asesino fetichista de zapatos. Al día siguiente, fue tras su objetivo más joven, Gloria Jean Smith, una adolescente de solo 15 años. Caminaba junto a las vías del tren cerca de la escuela secundaria Parrish en Salem el 22 de abril, cuando un auto verde se detuvo a su lado. Un hombre extraño saltó y trató de arrastrar a la adolescente hacia el interior, apuntándole lo que parecía ser una pistola de plástico barata en la cabeza. Sin embargo, la adolescente se defendió, gritó y logró escapar. Una mujer local que vio lo que estaba sucediendo desde su jardín también gritó, y el secuestrador retrocedió y huyó en su auto. 2 intentos de secuestro fallidos en 2 días, pero a la tercera fue la vencida, amigos. Al día siguiente, Linda Sallee, de 22 años, llegó al centro comercial Lloyd de Portland para elegir un regalo de cumpleaños para su novio. Terminó alrededor de las 3:30 de la tarde y fue vista por última vez saliendo de una joyería. En algún lugar entre la tienda y su auto, fue interceptada por el secuestrador y desapareció sin dejar rastro. Fue solo después de que se informara de la desaparición de Linda que la policía comenzó a sospechar que podría haber un asesino en serie suelto. No tuvieron que esperar mucho para que sus temores se confirmaran. El 10 de mayo, el pescador Sam Wallace salió temprano en la mañana para encontrar un buen lugar a lo largo del río Long Tom. Paseando por las orillas, vio algo blanco de reojo, algo flotando justo debajo de la superficie del agua. Wallace se subió a la rama de un árbol para ver mejor y se posicionó por encima de la pálida sombra en la oscura y turbia agua. No era un pez realmente grande, era un cuerpo. La pesca seguramente se encuentra entre las 3 actividades más probables en las que encontrarías cadáveres, un lugar por encima del senderismo y uno por debajo de la profanación de tumbas. Como era de esperarse, los ojos de Sam Wallace se enfocaron en esa figura fantasmal debajo de él. Vio un cabello humano espigado ondeando con la corriente, flotando sobre el rostro humano gris y quieto que le devolvía la mirada. Era el cuerpo de Linda Sallee flotando en el río poco más de 2 semanas después de su desaparición. Cuando los buzos de la policía llegaron al lugar para retirar el cuerpo, descubrieron que estaba atado a una pesada transmisión de auto con alambre de cobre y cuerda de nylon. Por eso nunca flotó completamente hasta la superficie. Después de retirar cuidadosamente los restos, la policía pasó los siguientes 2 días dragando el lecho del río, reptando por el barro en busca de otras posibles víctimas. En el segundo día, uno de ellos encontró un motor de automóvil oxidado con una cuerda de nylon envuelta a su alrededor. Atado al otro lado había un cuerpo femenino suspendido en medio del agua. Esta era Karen Sprinkler, la tercera mujer en desaparecer, 6 semanas antes. Sus restos gravemente descompuestos eran lo suficientemente horribles como para que cualquier anfitrión de un podcast responsable emitiera una advertencia de contenido en este momento. Así que considérense advertidos. El asesino había cortado los senos de las víctimas y había rellenado las cavidades resultantes con toallas de papel marrón, sujetas con un sostén. Curiosamente, no eran los propios senos de la víctima. Ahora la policía oficialmente tenía un caso de asesino en serie entre manos y un perfil claro de víctimas. Mujeres jóvenes, atractivas y bien vestidas. Encima, la mayoría de ellas estudiaban o trabajaban en universidades de Oregón. Así pues, comenzaron a vigilar lugares frecuentados por mujeres jóvenes y a interrogar a las estudiantes universitarias para ver si alguna de ellas podían identificar al asesino, hasta que resultó que una de ellas tenía una historia bastante interesante que contar. El 14 de mayo de 1969, una estudiante de la universidad contactó a la policía para informar que había estado recibiendo extrañas llamadas telefónicas de un hombre que afirmaba ser un veterano solitario de Vietnam y la invitaba a salir en una cita. De hecho, docenas de mujeres en la universidad habían sido invitadas a salir por este tipo que tenía un distintivo aire de asesino en serie. Llamar al azar para una cita es un movimiento bastante audaz, incluso para el más carismático Casanova, pero de alguna manera funcionó en más de una ocasión. La mujer que alertó a la policía en realidad había salido con el hombre en cuestión, un hombre corpulento con cabello claro y pecas.
Él la convenció de unirse a él diciendo que quería discutir tratamientos psiquiátricos que había aprendido mientras era paciente en el centro médico Walter Reed, algo que coincidía con sus estudios universitarios. Salieron a almorzar y tomar café, y las cosas comenzaron de manera amigable, pero hacia el final de la cita, las cosas se pusieron espeluznantes rápidamente. La cita dio un giro desagradable cuando el hombre se inclinó sobre la mesa y puso una mano en su hombro, masajeándolo suavemente. Por alguna razón, le pidió que fingiera tristeza para que él pudiera aparentar que la estaba consolando. Si eso no grita, cuidado con los extraños, nada lo hace. Aún peor fue cuando hizo referencia a los cuerpos encontrados recientemente en el río, preguntando por qué ella aceptaría encontrarse con un desconocido en un momento así. ¿Cómo sabía que él no la llevaría allí y la arrojaría? Él no recibió un beso de buenas noches. Sin embargo, tuvo una segunda cita, pero no con la persona que esperaba. Los detectives le pidieron a la mujer que le siguiera el juego al tipo extraño para ver si volvía a contactarla, lo cual hizo el 25 de mayo. Esta vez, cuando él fue a recogerla a su residencia universitaria, fueron los policías quienes lo detuvieron en su lugar. Al estilo de atrapado en el acto, los policías le pidieron al pretendiente de manos sudorosas que tomara asiento y lo llevaron a una oficina vacía en la residencia universitaria. Durante esta primera ronda de interrogatorios, se reveló que era un electricista de Portland de 30 años, llamado Jerry Brudos. Jerry fue cooperativo y honesto durante esa primera entrevista, explicando que solo estaba tratando de encontrar el amor a pesar de tener una esposa en casa, y sus comentarios extraños eran solo bromas fallidas. Se le permitió caminar libremente, pero al día siguiente la policía realizó una visita domiciliaria y encontró algunos objetos interesantes en su garaje. De hecho, el espacio del garaje en el sótano era sospechoso por sí mismo, cerrado herméticamente, por lo que ni siquiera su propia esposa y sus 2 hijos podían entrar sin tocar un intercomunicador. Dentro, al alcance de la vista del detective, había rollos de cable de nylon y alambre de cobre con los mismos nudos distintivos que se usaron para atar a las mujeres a los anclajes improvisados en el río. Ese día, también descubrieron que la madre de Brudos era dueña de un Volkswagen verde Karmann Ghia, el mismo modelo y color usado en el intento de secuestro de Gloria Smith. Nada de eso fue suficiente para un arresto, pero fue lo suficientemente bueno para obtener una orden de registro para los vehículos. 2 días después, los detectives regresaron con dicha orden y revisan los autos en busca de pruebas. No encontraron nada concluyente, pero todo el espectáculo aparentemente asustó tanto a Brudos que decidió correr el riesgo de huir. Cargó a su esposa y a sus 2 hijos en un automóvil y huyó hacia el norte, posiblemente hacia Canadá. Si se hubiera ido un poco antes, podría haber escapado para siempre, pero en este punto, la policía lo estaba vigilando de cerca. Las autoridades se dieron cuenta rápidamente de que estaba desaparecido en este punto y emitieron una alerta para el automóvil de la familia Brudos. Fueron detenidos más tarde esa misma noche, a unas pocas horas al norte de Portland. Brudos fue arrestado y acusado de intento de secuestro después de una identificación positiva de Gloria Smith que lo vinculaba de manera concluyente con ese delito. Su única oportunidad de escapar se esfumó y los dominós siguieron cayendo desde allí. Mientras lo estaban registrando en la cárcel del condado de Salem, los guardias descubrieron una pieza de evidencia circunstancial inesperada que lo conectaba también con los casos de Sprinkler y Wood. Mientras lo despojaban para cambiarlo a su uniforme de recluso, él bajó sus pantalones para revelar una pequeña sorpresa: un par de calzoncillos de seda de mujer. No era una imagen muy buena para un nuevo recluso, pero ese no fue el único secreto fetichista que Jerry estaba ocultando. Ahora que la policía podía realizar una búsqueda exhaustiva en el garaje, desenterraron una gran cantidad de pruebas que hicieron que sus crímenes cayeran sobre el asesino fetichista de zapatos como un tacón de aguja en la sien. Antes de empezar a rebuscar en la ropa sucia de un asesino en serie, tanto de forma figurada como literal, echemos un vistazo más de cerca al hombre mismo y cómo llegó a ser como era. La historia de origen del asesino en serie más infame de Oregón comienza de manera inocente. Antes de ser un despiadado asesino con inclinación por la mutilación, Jerry Brudos era solo un joven inocente con una pasión por los tacones altos de mujer. Nacido en Dakota del Sur el 31 de enero de 1939, Jerry era el segundo hijo, un hecho que su madre Eileen resentía profundamente,
ya que había estado rezando por una niña y nunca dejó que el pobre niño lo olvidara. Siempre que quería castigar a su hijo, lo vestía con ropa de niña y se burlaba de él. Eileen sentía repugnancia por cualquier mención de sexo y sexualidad y aprovechaba las excentricidades de su joven hijo como excusa para marginarlo, convirtiéndolo en el fenómeno de la familia. A medida que Jerry crecía, ya en sus años de infancia, estaba en camino de desarrollar algunos problemas psicológicos graves y fue entonces cuando encontró un objeto al que aferrarse. Mientras deambulaba por un depósito de chatarra a la edad de 5 años, vio destellos de rojo entre las pilas de chatarra y piezas de automóviles. Era un par de tacones altos abiertos descartados. No siendo alguien que dejara pasar una ganga, Jerry se quedó con los zapatos y volvió a casa pavoneándose para mostrar su nuevo look. Pero desafortunadamente, mamá y papá no eran grandes admiradores del travestismo, aunque su madre lo vestía como una niña. Cuando la señora Brudos escuchó el inconfundible sonido de tacones altos en el porche, abrió la puerta y encontró a su hijo menor caminando con un par de zapatos que eran al menos una docena de tallas más grandes para él. Bastante inocente, solo porque un niño curioso se pone unos zapatos de mujer no significa que esté destinado a ser un asesino en serie. Pero lo que sucedió a continuación probablemente dio lugar al lado oscuro de las obsesiones de Jerry. Su madre puritana volvió a regañar violentamente a Jerry y le ordenó que le dijera sashay away a sus nuevos zapatos favoritos llevándolos al basurero. El astuto pequeño Jerry escondió sus preciadas posesiones e intentó llevarlas de vuelta a casa en secreto, pero su madre volvió a frustrarlo. Ella confiscó y quemó sus zapatos favoritos, haciendo desaparecer su primer amor en una nube de humo. Y a partir de ahí nace el psicópata. Parece que a partir de ese momento, el acto de coleccionar secretamente zapatos de mujer estaba inexplicablemente ligado con el profundo odio de Jerry hacia su dominante madre y, por extensión, hacia las mujeres en general. Eileen impregnó a su pequeño niño con una gran cantidad de complejos psicológicos como este, y así comenzó una obsesión que se manifestaría a lo largo de toda su vida, una obsesión por los zapatos y la ropa de mujer, coleccionándolos y más adelante en la vida, coleccionando las partes del cuerpo que venían con ellos. El primer robo de tacones altos de Jerry ocurrió cuando estaba en primer grado. Se dio cuenta de que su maestra cambiaba sus cómodos zapatos por tacones altos al comienzo del día. También guardaba un par de repuesto debajo de su escritorio. Jerry pasó todo el día mirándolos, planeando cómo obtenerlos para sí mismo. Un día reunió el coraje suficiente para arrebatar los objetos de su afecto y deslizarlos en su mochila escolar. Al final, un compañero de clase lo delató, haciendo que Jerry saliera corriendo de la habitación avergonzado. El pequeño Jerry también se ganó la reputación de entrar sigilosamente en las casas de los vecinos para robar ropa interior de mujer para su colección. Se hacía amigo de los hermanitos de las adolescentes y usaba eso como excusa para tener acceso a sus dormitorios. Cada vez que lo atrapaban, sufría otra ronda de golpizas y humillaciones por parte de su madre, y pasó gran parte de su juventud ingresando y saliendo de diversos programas de terapia. Su creciente fetiche por los zapatos era un poco más extremo que simplemente sentirse atraído en una tienda de calzado. En su adolescencia, la obsesión de Jerry por los pies y el calzado se estaba desarrollando de formas preocupantes. Si hubiera nacido en una época diferente, podría haber desarrollado una adicción paralizante a OnlyFans, pero, en lugar de eso, sus salidas eran un poco más directas. Después de crecer lo suficiente como para tomar directamente lo que quería en lugar de andar de sigiloso, Jerry Brudos se convirtió en una amenaza para su vecindario. Se acostumbró a acechar a mujeres que caminaban solas por la noche, estrangulándolas hasta dejarlas inconscientes y luego huyendo con sus zapatos. Solo puedo imaginar la extraña mezcla de terror y alivio al recobrar la conciencia y darse cuenta de que lo único que falta son sus tacones altos. El enigmático bandido de los zapatos fue descubierto cuando sus sádicas fantasías de control dieron un giro. En su adolescencia, la familia se mudó a una nueva ciudad en Oregón en busca de un nuevo comienzo, lo cual puede o no tener algo que ver con las incursiones de lencería y expediciones de estrangulamiento de su hijo. Cuando Jerry tenía 16 años, pasó todo un fin de semana cavando un pozo profundo en una colina remota, donde fantaseaba con encarcelar a una mujer y hacerla suplicar por piedad, exactamente como en El silencio de los inocentes. De hecho,
Brudos fue una de las principales inspiraciones para Buffalo Bill. Afortunadamente, nadie encontró nunca su camino hacia el sórdido pozo de tortura del adolescente, pero estaba claro que se estaba volviendo más ambicioso con sus perversiones. Luego, cuando Jerry tenía 17 años, ideó un plan para tener bajo su control a una chica local. Robó un par de sus prendas íntimas y le dijo que sabía quién era el culpable y que quería ayudarla a recuperarlas. Convenció a la chica de que fuera a la granja de su familia y cuando ella se acercó a la puerta, la agarró, con el rostro cubierto por una máscara y un cuchillo de cocina en la mano. Luego la obligó a desnudarse y posar para él, tomándole docenas de fotografías antes de dejarla ir. Mientras la aterrorizada chica recogía sus cosas para irse, se encontró con el hermano mayor de Jerry, quien dijo que el intruso lo había encerrado en el granero durante el ataque. La chica informó del episodio a la policía, pero no se realizaron arrestos. Así que al año siguiente, Jerry decidió probar un plan similar. Secuestró a una chica de 17 años en su coche y la llevó a una granja abandonada donde la golpeó severamente. Una pareja que pasaba por la propiedad escuchó los gritos de la chica y fue a investigar, encontrando al adolescente dominando a su víctima. Jerry intentó afirmar que en realidad estaba ayudando a la chica y que ya había ahuyentado al verdadero atacante, pero la pareja no se lo creyó. Llamaron a la policía y Jerry confesó todo. Durante una búsqueda en su habitación, descubrieron su colección de ropa interior robada y fotografías no consensuales, teniendo que volver a empezar con su colección pervertida. Así es como Brudos terminó en el psiquiátrico del Hospital Estatal de Oregón, donde fue diagnosticado oficialmente con esquizofrenia límite, fetichismo sexual y graves problemas patológicos con su madre. Esas palabras son mías, no de ellos. A pesar de haber sido internado, todavía pudo ir a la escuela secundaria durante el día y se graduó con éxito en 1957, en el tercio inferior de su clase. Sus 9 meses en la sala de psiquiatría le dieron a Jerry las herramientas necesarias para reprimir sus perversiones violentas, o al menos la capacidad para ocultarlas del psiquiatra y convencerlos de que estaba curado, pero su imagen pública seguía en progreso. Después de ser dado de alta del hospital, decidió cambiar los tacones altos por un par de botas de combate y probar suerte en la vida militar. Afortunadamente, los requisitos de ingreso al ejército de Estados Unidos no eran exactamente los más estrictos durante la era de Vietnam, por lo que su condena por agresión y diagnósticos psicológicos no fueron considerados como un problema. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las excentricidades del novato desadaptado comenzaran a causar fricciones en los cuarteles. Según la línea de tiempo de su vida de la Universidad de Radford, la principal ambición militar de Jerry era ser destinado a Corea y comenzó a tener sueños de que una chica coreana lo seduciría. Después de ser destinado a Fort Gordon, Georgia, le aconsejaron que hablara de sus complejas fantasías de dominación con el capellán del ejército. El capellán decidió rápidamente que ese tipo de cosas estaba muy por encima de su nivel de pago y pasó el problema a un psicólogo de la base. En este caso, la patata caliente fue enviada exactamente al lugar correcto. Después de esa reunión, el expediente de Jerry solo indica que fue dado de baja por obsesiones extrañas, que es la manera educada y profesional de decir que este tipo está completamente loco. Humillado y deshonrado, Jerry regresó a casa para enfrentar a sus burlones padres una vez más. Le permitieron regresar a vivir en su casa con la condición de que durmiera en el cobertizo de la granja. Para desahogar su frustración por esa indignidad, volvió a sus viejos hábitos. Jerry estranguló a una mujer al azar dejándola inconsciente y se acurrucó para dormir en su choza fría y húmeda acariciando sus zapatos como algún tipo de Gollum fetichista de pies. Su vida había tocado fondo, pero las cosas comenzaron a mejorar a partir de ahí. Jerry se capacitó como electricista y a los 22 años conoció a una chica de 17 años llamada Darcy Metzler, quien se convertiría en su esposa. Sus padres estaban en contra de la relación, lo cual demuestra que tenían algo de buen gusto, pero su desaprobación solo hizo que Darcy se aferrara más a los brazos de Jerry. Ella fue la primera mujer que lo trató con verdadero cariño, al menos a los ojos de los demás. A partir de entonces, Jerry se convirtió en un hombre de familia perfectamente normal. De hecho, era un poco más aburrido de lo normal. No bebía, no fumaba y apenas maldecía. Pero detrás de puertas cerradas, su lado depravado se manifestaba con toda su fuerza. En los primeros años de su matrimonio,
Jerry exigía que Darcy lo sirviera incondicionalmente como ama de casa y que no usara más que un par de tacones altos en la casa. Probablemente, ese detalle insignificante parecía mucho más impactante en ese entonces, pero según todos los informes, ella estaba profundamente bajo su control, incluso lavada cerebralmente. La pareja se mudó varias veces antes de establecerse en Portland, Oregón. Allí, Jerry consiguió un buen trabajo como técnico de una estación de radio. La pareja tuvo una hija en 1962 y un hijo en 1967. Durante ese periodo relativamente tranquilo, parecía que el amor de una buena mujer mantenía en gran medida su lado oscuro bajo control, pero los psicólogos identificaron el nacimiento de su hijo Jason como un punto de inflexión, cuando el interruptor violento en su cabeza se encendió nuevamente. Mientras ella estaba en trabajo de parto, Darcy le prohibió a Jerry entrar en la sala de maternidad por razones desconocidas. Se cree que la sensación resultante de traición e impotencia desencadenó una regresión a sus antiguas costumbres de robar zapatos. Poco después de que naciera su pequeño, Jerry estaba caminando por Portland cuando vio a una mujer caminando por la calle con tacones altos, justo el tipo que le gustaba. Fascinado por su apariencia y su calzado, la siguió durante varias horas por la ciudad y luego la siguió hasta su casa y se coló adentro. Su objetivo inicial era simplemente agarrar los zapatos y salir, pero mientras cometía su pequeño robo ortopédico, la mujer se despertó. Jerry se abalanzó sobre ella y la estranguló hasta dejarla inconsciente. La agredió sexualmente y huyó. Técnicamente, este fue el primer crimen en la serie que lo llevó a obtener un lugar en el Salón de la Fama de los Asesinos en Serie, pero no estaría conectado hasta años más tarde. La mayoría de sus horrendos crímenes no fueron cometidos afuera en el mundo como este, sino encerrados tras puertas cerradas en un estudio personalizado, una cueva del infierno para hombres. Desde que se mudaron a su casa actual, Darcy y los niños sabían que el garaje y el sótano estaban prohibidos, al igual que el ático. Brudos implementó una estricta política de acceso para estas habitaciones. Si alguna vez necesitaban hablar con él mientras estaba adentro, tenían que presionar el timbre del intercomunicador y esperar unos minutos a que los pesados cerrojos se abrieran. Durante la mayor parte del matrimonio, era un espacio donde podía deleitarse en sus fantasías de travestismo lejos de ojos críticos. La esposa se había acostumbrado al hecho de que Jerry desaparecería en su cámara de masturbación fuertemente fortificada durante horas, y nadie pensó en cuestionar qué sucedía allí. De hecho, probablemente hicieron todo lo posible para mantenerlo lejos de su imaginación, pero lo que imaginaban que ocurría detrás de esa puerta del garaje no se acercaba a la realidad. Después de que los oscuros secretos de Jerry regresaron a la superficie con fuerza, su pequeño estudio fotográfico pervertido se convirtió en un verdadero infierno en la tierra para sus víctimas. Cuando los detectives allanaron la casa, forzaron la puerta del garaje para recoger los cables y alambres incriminatorios. Un análisis posterior reveló que los nudos coincidían con las marcas encontradas en los cuellos de las mujeres ahogadas, y los extremos de los rollos estaban cortados con las mismas herramientas. También descubrieron un sistema de poleas instalado en el techo y armarios llenos de equipo fotográfico, ropa y zapatos de mujer, montones y montones de zapatos glamorosos, junto con listas de números de teléfono y direcciones de todas las casas de fraternidad de la Universidad Estatal de Oregón. En el ático había aún más, incluyendo cajas de negativos y copias fotográficas. Presentaban a mujeres posando vestidas y desnudas, generalmente en poses sexualmente sugerentes. Algunas eran de Jerry mismo y otras mostraban rostros familiares, los de las 3 mujeres desaparecidas más recientes. Observando de cerca los rostros de algunas de las imágenes, ya no había luz en sus ojos, ya estaban muertas en muchas de las imágenes, pero aún así los atuendos y poses cambiaban. Los cuerpos de las mujeres estaban siendo utilizados como maniquíes sin vida para las enfermas sesiones fotográficas de Brudos. Su fortaleza de la soledad era en realidad más una cámara de tortura, donde llevaba a mujeres para humillarlas y asesinarlas. El hecho de que éstas fueran seres humanos reales, no muñecas de tamaño real para su diversión, simplemente no parecía diferenciarlo. Las imágenes que tomaba en esos momentos y sus confesiones posteriores nos dan una imagen bastante clara de cómo fueron las últimas horas de estas mujeres. No necesito advertirte, pero ese no es un capítulo bonito en esta ya sombría historia. En su libro Asesino Lujurioso, la autora de Crímenes Reales Ann Rule escribe que
Los asesinos en serie casi nunca lastiman físicamente a alguien que conocen. Tiene que ser un extraño, un tipo de víctima en particular. Cuando están en modo de matar, es cualquier persona que se cruce en su camino y cumpla con el perfil. Para Brudos, ese perfil era una mujer joven y bonita, de preferencia rubia, que usara tacones de aguja. Buenas noticias para mí, no soy joven, una mujer bonita, rubia, ni uso tacones de aguja. ¿O sí? En esa fría noche de enero de 1968, así es exactamente como se le presentó a Jerry la vendedora de enciclopedias Linda Slawson cuando abrió la puerta. El corazón de Jerry dio un vuelco. Resulta que estaba solo en casa, y ahí estaba una hermosa joven indefensa justo en su puerta. Aún enmarcada por la puerta, ella le dio el discurso de ventas de rutina, y Brudos fingió estar interesado en comprar un paquete. Le pidió que entrara para seguir conversando y Brudos la llevó al garaje superior. Linda se ocupó de colocar las muestras y los papeles en la encimera mientras preparaba sus cosas. Una tabla de madera golpeó contra la parte posterior de su cabeza, dejando a la mujer inconsciente. Después de arrastrarla escaleras abajo, Brudos estranguló brutalmente a su víctima hasta la muerte antes de que pudiera despertar. Lo que siguió fue la parte verdaderamente perturbadora, pero para Jerry Brudos, el asesinato en sí era solo un medio para un fin. Lo que realmente deseaba eran las ropas y los cadáveres de sus víctimas. El acto de asesinato en sí no era la emoción principal, sino lo que venía después. Una vez que Lawson estaba muerta, pasó el resto de la noche vistiendo el cuerpo con su colección de zapatos y lencería. Luego se puso la ropa de la víctima y dispuso el cuerpo en todo tipo de poses provocativas para su enfermo entretenimiento. Unas pocas prendas de tela no eran suficientes como recuerdo, así que decidió cortar el pie izquierdo para poder usarlo como modelo para su colección de zapatos en el futuro. Lo digo ahora, no hay vergüenza si los tacones altos y los dedos meñiques son lo tuyo. No estoy aquí para juzgarte, siempre y cuando los mantengas unidos a un ser humano vivo, respirando y consintiendo. Esa es mi línea en la arena. Jerry Brudos es un ejemplo de lo que sucede cuando este tipo de inclinaciones se mezclan con complejos psicológicos graves. Después de satisfacer su retorcida sed de sangre por ahora, Jerry cargó el cuerpo mutilado en su automóvil y condujo hasta un puente sobre el río Willamette, fingiendo tener una llanta pinchada. Una vez que la costa estuvo despejada, abrió el maletero y lanzó el cadáver por la barandilla al agua debajo. Brudos no volvería a matar hasta que se presentara otra oportunidad 10 meses después. Conduciendo por la Interestatal 5 en algún lugar entre Salem y Albany, el asesino pasó junto a una mujer joven con problemas en un área de descanso. Estaba sentada con un grupo de hombres que se habían parado a ayudar antes. Hippies, según Brudos. La joven era Jan Whitney, por supuesto. Brudos se detuvo y le ofreció llevarla a su casa para usar el teléfono. Incluso podría intentar arreglar el automóvil él mismo con sus herramientas. Ella aceptó la oferta, lo cual resultaría desafortunadamente ser la peor decisión de su vida. En el auto de Brudos, condujeron a su casa, dejando a los hippies en el camino para que no interfirieran con lo que tenía planeado para la joven mujer. Cuando llegaron a su casa, Brudos intentó abrir la puerta y estaba cerrada con llave. Le dijo a Jan que había olvidado sus llaves y que su esposa no volvería por un rato. Era mejor esperar en el auto hasta entonces. Así que ella regresó al asiento del pasajero y Brudos se deslizó en el asiento trasero, justo detrás de ella. Los dos charlaron durante un rato, riendo y jugando a juegos de palabras para pasar el tiempo. Brudos solo estaba jugando con Jan, disfrutando de su compañía un poco más antes de convertirla en su juguete. Sin previo aviso, se inclinó hacia adelante y envolvió una correa de cuero alrededor del cuello de Jan Whitney, tirando de ella hacia atrás con fuerza contra el reposacabezas, con su rodilla presionando en la parte posterior del asiento. Se esforzó por jalar el garrote improvisado lo más fuerte que pudo y siguió tirando hasta que Jan dejó de luchar por completo. Murió por asfixia antes de siquiera llegar al interior, lo cual, considerando todas las cosas, es una especie de pequeña misericordia. Una vez que Brudos tuvo a Jan en el espacio del garaje, izó el cuerpo con una polea. Colgaba inclinado, suspendido con solo los dedos de los pies tocando el suelo. Durante toda la noche dejó el cuerpo allí, vistiéndolo con diferentes atuendos, y por primera vez, incluso llevó a cabo actos necrofílicos, de los cuales, por el bien de mi cordura, no detallaré aquí. Las fotos tomadas esa noche estaban entre las imágenes descubiertas en la colección de Brudos por los investigadores de la policía,
tan incriminatorias como puede ser una pieza de evidencia. Pero había otro objeto extraño relacionado con el caso del cual no comprendían del todo su importancia. Cúpulas deformadas de resina endurecida, claramente hechas en casa, pero ¿con qué propósito? Brudos mismo proporcionó una explicación más adelante. Eran moldes de resina, de uno de los senos de la víctima, tomadas después de que él lo separara de su cuerpo. Aparentemente, Brudos hizo esto para intentar hacer pisapapeles de metal en forma de los de su víctima, pero nunca pudo lograr la composición correcta. Una vez que terminó con estos experimentos enfermos, Brudos ató el cuerpo a una viga de ferrocarril con alambre de cobre y lo cargó en su automóvil. Luego, una vez más, condujo hasta el río Willamette y lo arrojó. El pie de Linda Slawson también tuvo que irse después de 10 meses. Estaba muy descompuesto y ya no servía para modelar tacones altos. En ambos asesinatos hasta ahora, Brudos parecía haber cometido el crimen perfecto, sin testigos, sin pistas para los investigadores. Pero como suele suceder, cuanto más confianza tenía el asesino en sus habilidades, más cabos sueltos dejaba. Brudos nunca volvió a matar en 1968, permitiendo que pasara tiempo para que se enfriara el caso de Whitney. No fue hasta la primavera siguiente que volvió a atacar. Mientras conducía por el centro de Salem en la mañana del 27 de marzo, Brudos vio a una mujer alta y glamorosa que llevaba un par perfecto de tacones altos caminando por la calle. El lado oscuro de Brudos se despertó y decidió seguir a la mujer hasta la tienda departamental Meyer Frank. Estacionó su auto en el estacionamiento de la azotea del edificio, pero cuando salió, su objetivo había desaparecido. Jerry estaba desanimado. La mujer de sus sueños se le había escapado, sin saber lo cerca que estuvo de una muerte horrible. Oh, pobre Jerry. En ese momento, un par de adolescentes en un auto lo vieron, deprimido en una esquina sombría del estacionamiento. Después de escuchar lo que sucedió ese día, más adelante en la semana informaron haber pasado junto a este hombre vestido de manera extraña mientras subían por la rampa de acceso. Incluso podría haber pensado en atacarlos en ese momento. Pero Jerry era demasiado cobarde para eso. Necesitaba que sus víctimas estuvieran solas. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido ese día, una mujer solitaria se acercó caminando hacia su auto, hacia la escalera. No encajaba del todo en el perfil de sus víctimas, a diferencia de la mujer a la que siguió, pero en este punto no importaba. Esta era Karen Sprinkler, una estudiante universitaria de 19 años, su tercera víctima y la primera en entrar viva a su mazmorra de tortura. En la azotea de la tienda departamental, se acercó por detrás de ella con una pistola de juguete barata que guardaba en la guantera. Brudos le dijo a Sprinkler que se quedara quieta y lo siguiera, o la mataría allí mismo. Ella obedeció y fue obligada a entrar en el asiento del pasajero de su auto. Sprinkler estaba bajo la impresión de que, si simplemente le daba tranquilamente lo que él quería, probablemente la dejaría ir libremente. Así que de regreso en la casa de la familia Brudos, ella siguió cumpliendo con sus demandas. Participó en una sesión de fotos siguiendo las indicaciones de su secuestrador para apaciguarlo. Después de eso, él la violó y le dijo que la iba a atar, tal vez para tomar más fotografías o tal vez, como ella podría haber esperado, para que él la dejara en algún lugar al costado de la carretera. Primero le ató las manos, apretándolas bien detrás de su espalda, luego le puso una cuerda alrededor del cuello. Con el otro extremo de la cuerda pasando por el sistema de poleas sobre ella, pasó un momento silencioso. Sprinkler se preguntaba qué le esperaba. Luego, Brudos la levantó en el aire con 3 fuertes tirones y la dejó morir por asfixia. Al igual que antes, dejó el cuerpo colgando allí durante toda la noche. Cuando su esposa e hijos llegaron a casa, incluso salió a disfrutar de la cena con ellos antes de regresar a su guarida para abusar sexualmente y fotografiar el cuerpo frío colgando del techo, sin que nadie sospechara nada. Esa era la extraña dualidad de su carácter que su familia y compañeros de trabajo no lograban comprender. La idea de que un hombre tan tranquilo y amigable pudiera violar y mutilar sin remordimientos parece demasiado bizarro para ser verdad. Cuando Brudos terminó con los restos, una vez más mutiló los senos para intentar nuevamente con los moldes de resina. Luego ató el cuerpo a un motor de auto desechado y lo arrojó al río. Después del asesinato de Karen Sprinkler, Brudos comenzó a ser más sistemático en sus métodos. En lugar de esperar que las oportunidades se presentaran, comenzó a vigilar los campus de la Universidad Estatal de Oregón
y la Universidad Estatal de Portland durante la siguiente primavera en busca de víctimas. En estas expediciones de reconocimiento, se sentaba en el auto usando ropa interior robada de sus víctimas anteriores y otras prendas de vestir femeninas que había recopilado a lo largo de los años. La primera mujer que realmente llamó su atención en el campus fue Sharon Wood, y ya sabemos cómo terminó eso. Brudos tuvo suerte de salir de ese encuentro con todos sus dedos aún intactos. Aunque intentó secuestrar a otra joven al día siguiente, parecía que en realidad era un secuestrador bastante incompetente cuando las víctimas no iban a su casa voluntariamente, y nada lo enfurecía más que ser desafiado y derrotado por una mujer. La frustración impotente de Brudos estaba alcanzando un punto de ebullición. Así que al día siguiente se vistió con su mejor tanga y mallas y salió a pasear por Portland con asesinato en mente. Fue entonces cuando vio a Linda salir camino a comprar un regalo de cumpleaños para su novio. La siguió hasta un centro comercial y esperó durante varias horas mientras ella miraba alrededor de las tiendas. En lugar de usar la fuerza bruta esta vez, Brudos decidió probar una táctica más engañosa. Cuando vio que Sally se acercaba, dio vueltas alrededor del estacionamiento y se acercó por detrás de ella. Linda se dio vuelta sorprendida al ver al hombre grande que se cernía sobre ella. En lugar de una pistola, esta vez sacó una falsa placa de seguridad. Le dijo que era un oficial de policía de civil y la arrestaba bajo sospecha de hurto en tiendas. Saleh dijo que debía haber un error, que compró todo lo que llevaba y los recibos estaban en las bolsas. Pero el oficial Brudos explicó que tendría que ir a la comisaría para aclarar las cosas. Curiosamente, resulta que la comisaría era su propio garaje, no el lugar más convencional para un interrogatorio, lo que probablemente hizo que Linda se diera cuenta de las intenciones del hombre que estaba sentado a su lado. Brudos cerró las puertas del auto y sacó su pistola falsa, apuntándola hacia ella mientras se acercaban a su entrada. Fue entonces cuando notó algo que podía arruinar todo el plan. El auto de su esposa todavía estaba estacionado afuera. Brudos empezó a sudar frío. Se suponía que la casa estaría vacía. En medio del pánico, Jerry le dijo a su víctima que se agachara y se quedara quieta. Necesitaba un momento para pensar qué hacer. Después de un tenso minuto, Darcy salió al porche gritando que la cena estaba lista. Nunca notó a la joven aterrada en el auto junto a su esposo. Brudos no tuvo otra opción que obedecer a su esposa y mantener la apariencia. Ató a la aterrorizada Linda en el asiento trasero y entró a cenar con su familia. Todo el tiempo se preocupaba de que su víctima pudiera zafarse de sus ataduras y buscar refugio, pero parecía que aún creía que la obediencia sería suficiente para proteger su vida. Después de esa incómoda cena familiar, Darcy salió a pasar la noche con amigos, lo que le dio la oportunidad a Brudos de llevar a la mujer secuestrada dentro, mientras su niñera entretenía a los niños. Ella estaba acostumbrada a que el señor B pasara las noches en su guarida, por lo que no pensó nada al respecto. Tampoco escuchó los sonidos de la lucha cuando Linda se dio cuenta de que no la dejarían salir de la habitación con vida. Comenzó a luchar contra su captor, arañando y mordiendo mientras el hombre mucho más grande luchaba por envolver una correa de cuero alrededor de su cuello. En última instancia, Brudos salió victorioso, pero el daño a su ego ya golpeado fue severo. Llevó a cabo uno de los castigos más severos y humillantes contra esta mujer por atreverse a luchar y casi ganar. Por última vez, realizó su ritual de abuso sexual y fotografía que duraba horas, pero con una adición extraña. Brudos decidió jugar al científico loco al sujetar cables eléctricos a la víctima y conectarlos a un enchufe de corriente. Su plan era hacer pasar corriente eléctrica por el cuerpo para ver si podía hacerlo espasmar. El experimento fracasó. Un psicólogo clínico podría escribir probablemente 50.000 palabras sobre un tipo que se divierte convirtiendo a las mujeres en objetos inanimados y luego intenta reanimarlos artificialmente solo por diversión. Pero afortunadamente, no tenemos ni el tiempo ni la voluntad de adentrarnos tan profundamente en las oscuras profundidades de la mente de Brudos. Y vaya mente extraña que tenía. Esta última víctima se salvó de al menos una indignidad. Brudos nunca mutiló sus senos, alegando que eran demasiado rosados y no tenían la forma correcta. Eso probablemente tenía mucho sentido para él en su lógica retorcida, pero para el resto de nosotros, esa idea simplemente desafía la comprensión. Una vez que todos los detalles sórdidos de sus crímenes se hicieron públicos a través de la prensa, el público estadounidense quedó atónito, especialmente la gente de Oregón, donde sigue siendo probablemente el criminal local más infame.
y durante mucho tiempo ostentó el récord como el recluso con más tiempo cumplido en el estado. Antes de poder ponerlo tras las rejas, el estado tenía que construir un caso. En donde nos quedamos la última vez, estaba tras las rejas por secuestro y se estaban preparando para agregar cargos por las 4 mujeres desaparecidas de las que hablamos. Sin embargo, debido a que Brudos nunca tomó fotografías ni un recuerdo de su primera víctima y su cuerpo nunca fue encontrado, solo se llevaron a juicio los 3 asesinatos finales. En esos 3 casos, las pruebas del garaje de tortura eran bastante concluyentes, demostrando que él cometió los crímenes. La parte difícil sería refutar la declaración de demencia de Brudos y demostrar que estaba completamente lúcido mientras secuestraba, torturaba y mataba a sus víctimas. Ciertamente recordaba muchos detalles. Después de su arresto, las primeras interrogaciones con el detective Jim Stovall, a principios de junio, revelaron todos los detalles macabros de una racha de 16 meses. Pero aún así, su declaración fue no culpable por motivo de demencia. Un rincón difícil de combatir considerando que él había cazado activamente a sus víctimas, preparado su espacio de asesinato de antemano, conservaba recuerdos y se deshacía sistemáticamente de los cuerpos. Todo esto sugería a un hombre que no estaba del todo bien de la cabeza, pero no a alguien que no estaba en posesión de todas sus facultades. Su defensa legal le debe haber señalado esto, porque solo 3 días antes de la fecha del primer juicio, el asesino fetichista de zapatos cambió de opinión. Brudos se declaró culpable de los 3 asesinatos y recibió cadena perpetua por cada uno, a cumplirse consecutivamente. Un mes después, basado en la información del asesino, encontraron el cuerpo de Jan Whitney, todavía atado en lo profundo del río Willamette. Desafortunadamente, todavía se desconoce el paradero de los restos de Linda Slauson. Con el villano entre rejas, podría parecer el fin de la historia, pero había una parte que aún desconcertaba a los investigadores. ¿Cómo encajaba la esposa en todo esto? ¿Realmente se supone que debemos creer que su esposo secuestró y asesinó a 4 mujeres justo bajo su nariz sin que ella lo supiera? Es bastante dudoso y las sospechas parecían confirmarse. En agosto, después de la condena de Brudos, una vecina se presentó para informar que había presenciado a Darcy Brudos ayudando a llevar el cuerpo de Karen Sprinkler desde la casa hasta el auto la noche en que fue asesinada. Supongo que el cadáver estaba envuelto en algo, o ese informe se presentó con mucho tiempo de retraso. Fue solo después de que las fechas clave se hicieron públicas durante el juicio que la vecina unió 2 más 2 y se dio cuenta de que la alfombra sospechosamente pesada podría tener algo más adentro. Luego, Darcy fue arrestada y acusada de complicidad. Más tarde, ese mismo año, fue declarada inocente porque, incluso si el informe era cierto, no había forma de probar que ella sabía qué estaba llevando. En su defensa, después de su arresto, Jerry realmente le suplicó que quemara las pilas de ropa incriminatoria e imágenes de su colección, pero ella se negó a hacerlo. Ya sea que ella no tuviera idea todo ese tiempo, o lo sabía pero no podía detenerlo, o era totalmente cómplice y ahora lo dejaba cargar con toda la culpa, independientemente de si realmente estuvo involucrada en los crímenes de su esposo. No quería tener nada que ver con él ahora que iba a pasar el resto de su vida en prisión. Darcy se mudó de estado, solicitó el divorcio, cambió su nombre y obtuvo una orden judicial que prohibía a su exesposo ver a sus hijos en caso de que alguna vez fuera liberado. Pero ese día nunca llegó. Brudos se retiró de los asesinatos para tener una nueva vida en la penitenciaría del estado de Oregón, donde pasó el resto de sus días. Debido a la naturaleza de sus crímenes y al hecho de que era el travesti más famoso en una prisión de los años 70, tuvo un comienzo difícil. Las autoridades penitenciarias registraron docenas de incidentes en los que Jerry Brudos fue golpeado o agredido sexualmente por otros prisioneros, uno de los cuales lo dejó hospitalizado después de que le rompieran la cabeza con un cubo de agua. En un intento por escapar de ese infierno, el asesino apeló su condena en todos los niveles posibles, pero cada vez se mantuvo el veredicto, y en 1999, incluso el Consejo de Libertad Condicional de la prisión le dijo que nunca sería liberado, en parte porque se negaba a hablar abiertamente sobre sus crímenes, por lo que sospechaban que no había aceptado adecuadamente lo que hizo. «Estoy tratando de seguir con mi vida», le dijo despreocupadamente a un reportero en 2005, pero no le quedaba mucha vida por vivir. Jerry Brudos murió a los 67 años el 28 de marzo de 2006 después de sufrir cáncer terminal de hígado.
En cuanto al legado que dejó, 4 familias tuvieron que enfrentar el horrible y violento final que infligió a sus hijas. Todo ese dolor y miedo, solo para que un hombre patético pudiera sentirse poderoso durante unas horas. Es posible que también haya acabado con la vida de muchas más personas. Las autoridades relacionaron 12 desapariciones sin resolver ocurridas en Oregón durante los años en los que Brudos estuvo más activo, lo que significa que podría haber muchos más cuerpos atados al fondo de ríos y lagos que aún no se han descubierto. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,